Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a culminar con la actividad referente a la era geológica que nosotros estamos viendo para empezar con un nuevo tema súper interesante de las placas tectónicas. Durante varias clases hemos hablado que las placas tectónicas y sus movimientos son fundamentales para que transformen nuestro relieve, ¿ok? Que existía antes la Pangea, que la Pangea se separó gracias a estos movimientos, pero vamos a estudiar hoy más a profundidad qué son las placas tectónicas, ¿ok? Antes de eso, vamos a hacer la actividad de la página número 161. Entonces, por favor, busquen su libro de ciencias, página 161, y por favor busquen su lápiz, ¿ok? Ok, entonces la actividad que vamos a hacer hoy es vamos a relacionar algunos datos, algunas fechas con sucesos que acontecieron, ¿ok? Entonces dice así, la pregunta número 5 y última, analiza los datos, relaciona la información sobre las extinciones masivas y une correctamente, ¿sí? Vamos a unir, a relacionar las fechas con las extinciones masivas que hubo y lo que sucedió en ese momento. Entonces tenemos aquí primero lo que son las causas. Tenemos cambios climáticos, enfriamiento global, nuevamente cambio climático, erupciones volcánicas, enfriamiento global. Tenemos los millones de años que van desde los 145, 440, 251, 416 y 299. Y vemos la cantidad de extinciones, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? La primera extinción, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos para unir correctamente estas columnas.
Ok. ¿Ya terminaron, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Emily, mi amor, dígame cuál fue la primera extinción. ¿En qué año y por qué causas? Profe, le digo primero causas, luego los daños y luego la extinción, o la No, extinción. dígame la primera extinción, dígame el año y por último la causa. Ya, la primera extinción fue del 440 al 450 y sus causas fueron enfriamiento global y bajas en el nivel del mar. Muy bien, excelente. Vamos con Aileen. Aileen, dígame la segunda extinción. La segunda fue de 416 a 359 millones de años y sus causas fueron fueron enfriamiento global, aumento del CO2 debido a la forestación e impacto de asteroides. Muy bien. Vamos con Adán. Dígame cuál fue la tercera extinción. La tercera fue hace 299 a 251 millones de años y sus causas fueron erupciones volcánicas, impacto de asteroides y cambio climático. Muy bien. Vamos con Emilia. Dígame cuál fue la cuarta extinción. Emilia. La cuarta extinción fue de 251 millones de años a 1999 millones de años y creo que fue cambios climáticos graduales, erupciones volcánicas e impacto de asteroides. Muy bien. Excelente. Y Emilia no, Emily, dígame cuál fue la quinta extinción. La quinta extinción fue de 145 de 145 a 66 millones de años y sus Ujú. causas fueron cambios climáticos graduales, erupciones volcánicas e impacto de asteroides. Ajá, muy bien, chicos, excelente. Este es el esquemita que más o menos ustedes deben, a grosso modo, saber, ¿sí? Más o menos los años. Bueno, con esto ya Profe, terminamos. una cosa, lo de el primer cuadrito de cambios climáticos, bueno, las causas, el primer cuadrito, ¿con cuál iba? El primer cuadrito iba con la cuarta, con la que tú dijiste, la cuarta extinción. Cambios climáticos graduales, erupciones volcánicas, enfriamiento e impactos de asteroides. Ok, vamos entonces a ver a profundidad qué son las placas tectónicas, cuáles son sus efectos, cuáles placas tectónicas existen, ¿ok? Entonces, las placas tectónicas y sus efectos. En la actualidad, la Tierra está dividida por placas tectónicas que forman los continentes. Sin embargo, no deja de moverse y los continentes volverán a cambiar de lugar dentro de algunos millones de años. Dibuja cómo imaginas la distribución de los continentes en 1 millón de años. Vamos a ponernos un poquito creativos y vamos a imaginar si se vuelven a separar los continentes, cómo sería. Si se volverían a unir unos con otros, totalmente separados, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito ahí rápido en 3 minuticos.
Ok, ¿qué son las placas tectónicas? ¿Sí? Entonces, en 1960 se formuló la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué decía esta teoría? Esta teoría, ya lo habíamos hablado anteriormente, soporta, ¿sí?, la deriva continental y explica la formación de relieve de la superficie terrestre, ¿sí? Que los continentes estaban unidos, empezaron a separarse y gracias a este movimiento de placas tectónicas es que se ha creado la cantidad de relieves que nosotros conocemos hoy en día, montañas, volcanes, cavernas subterráneas, ¿sí? La Tierra tiene tres capas, la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa externa de la Tierra y es sólida. El manto se encuentra entre la corteza y el núcleo y posee una capa superficial sólida y una capa más profunda constituida por roca líquida denominada magma. En la segunda capa, que es el manto, está el manto superior, que es sólido, y el manto interior. Este manto interior está compuesto por metales líquidos, ¿sí? Y gracias a este movimiento de metales líquidos es que se crea el geomagnetismo de la Tierra, ¿sí? Recuerden que la Tierra es como un gran imán, por eso las brújulas siempre van a mostrarnos dónde es el norte porque tiene un imán. La brújula y el centro de la Tierra es un gran imán. Aparte de eso, que se crean las ondas geomagnéticas que nos protegen de la radiación solar. Y por último tenemos el núcleo, que es la capa interna y en su parte externa es líquida y en la interna es sólida. La parte del manto que está en contacto con la corteza y que es sólida es el manto residual. Estas dos conforman la litosfera. Entonces, ¿dónde se encuentra la litosfera? En la parte más exterior, ¿sí?, de nuestro planeta. Ahí es donde se encuentran las placas tectónicas. Si nosotros vemos el dibujito que está aquí al lado, ¿sí?, podemos entender un poquito mejor cuáles son las capas de la Tierra y vemos que la corteza es la más superficial, la más delgada, ¿sí?, y es la que está en constante movimiento. Recordemos que estas placas tectónicas se van a mover siempre en una sola dirección y es de manera horizontal. Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera que se encuentran sobre la astenosfera, sobre la cual ésta se desliza. La astenosfera es una capa líquida, viscosa, medio viscosa, que está debajo de esta litosfera y por ser viscosa y semilíquida es por eso que las placas se mueven, ¿ok? Existen 7 placas grandes y varias pequeñas que encajan entre sí y se mueven lentamente. Las placas tectónicas son también como un juego de rompecabezas, ¿sí? Que calzan unas con otras y están en ese constante movimiento, chocan, se alejan, una se puede poner por debajo de otra luego de un choque. La causa del movimiento de las placas tectónicas es la diferencia de temperatura en las capas del manto. Este fenómeno se explica por medio de un modelo denominado celdas de convección, que representa el esquema de circulación que sigue el magma al calentarse y al enfriarse. Asciende al calentarse y desciende al enfriarse, en un patrón circular y cíclico que genera corrientes. Las placas tectónicas se pueden dividir en dos tipos, en las placas oceánicas y placas mixtas, ¿ok? Entonces, esas son las placas tectónicas, son fragmentos de la litosfera, ¿sí? Recuerden que la última capa no está totalmente compacta, sino tiene estos pedazos como de rompecabezas gigantes que están por encima, encima de una capa de magma, ¿sí?, viscosa, que hace que haya este movimiento, ¿ok? Esta capa también, la litosfera también se mueve dependiendo de la temperatura que está este magma, ¿ok? Siempre ha estado en continuo movimiento, siempre, las placas siempre se han movido. Nosotros no nos damos cuenta porque lo que se mueven al año o al mes es muy poquito. Pero cuando hay un cambio de temperatura brusca, algo pasa en nuestras placas tectónicas, en el magma, podemos ver que sí se manifiestan los grandes cambios, ¿sí?, como sismos, como terremotos, como vulcanismo, porque ahí sí hay un choque fuerte o un alejamiento fuerte de lo que son las placas tectónicas. Entonces, estas placas tectónicas se dividen en dos, en las oceánicas y en las mixtas, que también se pueden considerar como continentales.
Las placas oceánicas, como la placa pacífica, se encuentra ubicada en su totalidad bajo el océano. Por eso se llaman oceánicas, están bajo el agua. Y recuerden que nuestro planeta es 70% de agua, entonces hay muchísimas placas tectónicas oceánicas. Mientras que las placas mixtas poseen parte de su área bajo el océano y otra parte en la zona continental, en tierra firme. El material de que está constituida la corteza continental es más antiguo que el de la corteza oceánica y menos denso, por lo que no se hunde. ¿Okay? Por eso es que nosotros, nuestros continentes se mantienen a flote y no están todavía hundidos. Por su parte, el material de la corteza oceánica es más joven, ya que constantemente se está transformando y es más denso, por lo que tiende a hundirse. La existencia de las placas mixtas explica por qué los bordes de algunos de los continentes actuales no encajan exactamente con los demás. El encaje perfecto se da entre los límites de las placas que pueden estar bajo el mar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta imagen súper bonita, súper interesante de todas las placas tectónicas que hay. Cada placa tectónica, estos científicos le han puesto un nombre para poder diferenciarse, ¿sí? Para, si van a hablar de una, pues saber a cuál se está refiriendo, y cada placa tectónica tiene una característica específica. ¿Ok? Entonces, miren la cantidad de placas. Hay muchas placas. Por ejemplo, vamos a ver nuestro continente, ¿sí? Donde está América del Sur. Ven que justamente hay una placa que uno de sus bordes rodea toda América del Sur, es la parte naranja. Esto se llama falla, es una falla. ¿Por qué? Porque ahí justamente se une una placa con otra, están así colindando. Por eso es que en toda Sudamérica hay una infinidad de volcanes y hay muchísimos terremotos, muchísimos sismos, porque justamente hay una placa. ¿Ok? Entonces, este movimiento de placa genera todos estos fenómenos geológicos. Está justamente acá. ¿Sí? Esta placa pues se llama, la placa puede ser del Pacífico, puede ser, no, la placa de Nazca, ¿sí? Que está con la sudamericana. Entonces aquí está, colindante. Ahora si vamos, por ejemplo, a Japón, ¿sí saben dónde se encuentra Japón, chicos? Si vamos a Japón, aquí al continente asiático, vemos que a Japón nos rodea una placa tectónica que es bastante pequeña, ¿sí? Entonces, por eso es que Japón es constantemente abarrotado con terremotos, con sismos, con tsunamis. Son por las placas tectónicas tan juntas que están alrededor de su superficie. ¿Ok? Entonces, estas son todas las placas que nosotros tenemos. Tenemos, aquí no creo que les aparezca, tenemos, si nosotros vemos el mapamundi, pero aquí está América y aquí están los otros continentes. Si intercambiamos los mapas y ponemos primero aquí Europa, Asia y África, y aquí ponemos América, ¿sí? Podemos ver que hay una línea, una gran placa, ¿sí? Que rodea todo el Pacífico. Esa placa que está ahí, que rodea el Pacífico, se le conoce como el cinturón de fuego. Es una zona caliente, cinturón de fuego, porque justamente ahí está una red continua de volcanes, muchísimos volcanes por todo el Pacífico, que pues es toda la parte occidental de América y coinciden con toda la parte oriental de Asia y de Australia en la parte de arriba. Entonces ahí hay constantes movimientos telúricos, hay muchos volcanes, erupciones volcánicas por esto, por las placas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está bastante eh, especificado esto, ¿sí? ¿Entendido hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No. No. Ok, continuamos. Efectos del movimiento de las placas. La diferencia de la densidad de las placas, acuérdense que la oceánica es menos densa,
y la continental es menos densa y la oceánica es mucho más densa. Entonces, la diferencia de la densidad de las placas explica los distintos comportamientos cuando dos placas chocan entre sí. Si ambas placas son antiguas y tienen una densidad similar, no se hunden y se forma una cordillera, ¿sí? Como el Himalaya, o sea, un relieve, una montaña. Mientras que si una es menos densa que la otra, esta última se hunde debajo de la otra y genera montañas con una actividad volcánica, ¿sí? Como por ejemplo la cordillera de los Andes. Esto, si se crea un volcán o si se crea una montaña, si se crea un relieve súper alto, va a depender del choque de las placas según su densidad. ¿Por qué se creó la cordillera de los Andes? Bueno, porque chocaron estas dos placas. Chocó la placa continental sudamericana con la placa oceánica de Nazca. Entonces, la más densa pues quedó por abajo y por eso es que está esta cadena montañosa ininterrumpida con alta actividad volcánica. La estructura compleja de las cordilleras y la existencia de sedimentos que alguna vez fueron parte de profundidad de los océanos son evidencias que permiten imaginar que la formación de la cordillera es el resultado de las intensas deformaciones de la corteza terrestre por la colisión de las placas tectónicas a través de millones de años. Entonces, las placas tectónicas se mueven de esta manera, chicos. Pueden ser de manera divergente, que lo que hacen es separarse, de manera convergente, que una se hunda bajo la otra, quedando así, y con algún tipo de falla, que lo que hacen es moverse, así. ¿Ok? Entonces, estos tres tipos de movimientos es lo que generan los diferentes tipos de relieve o estos fenómenos. El lugar donde se encuentran los límites de dos placas tectónicas es un sitio de fenómenos de alta actividad geológica como terremotos o erupciones volcánicas. Según la dirección en la que la placa se mueve, los límites pueden ser límites divergentes cuando dos placas se separan, límites convergentes cuando dos placas se juntan y límites de falla de transformación cuando dos placas se desplazan lateralmente sin que produzca o destruya la corteza terrestre. ¿Sí? Está este movimiento. Entonces, estos movimientos, por favor, tienen que grabárselos. ¿Sí? Son los tres tipos de movimientos de las placas tectónicas. Expansión en el fondo marino. ¿Sí? Entonces, por favor, Emily, ayúdame a leer esto. Expansión del fondo marino. Ya. Expansión del fondo marino. Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas de gran extensión que se encuentran cerca del centro del océano. En ellas ocurre la expansión del fondo marino, que es el proceso de formación de una nueva corteza oceánica. En las dorsales, las placas tectónicas se alejan entre sí. El fondo marino se expande y el magma sube para llenar el espacio vacío y formar la nueva corteza. Las placas tectónicas se mueven debido a las corrientes de convección del magma. En ellas sube el material caliente desde las profundidades de la Tierra y se hunde el material más frío cercano a la superficie. Cuando el magma más caliente se enfría, se vuelve más denso y comienza a hundirse nuevamente. Ok. Entonces vemos en los fondos oceánicos. Ahorita con toda la nueva tecnología, los nuevos submarinos que han podido ir a las profundidades del mar y cada vez son más profundas, nosotros vemos que el mundo acuático no es plano. Sí, no es que hay agua y es un valle plano. Hay algunos tipos de ecosistemas donde es plano, ¿sí? Pero en la profundidad del mar igual hay muchísimos relieves, ¿sí? Hay unas montañas, hay cordilleras, hay cuevas. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas que están debajo de ellas también tienen movimiento y evidentemente van a crear diferentes tipos de relieve, ¿sí? Entonces vemos cómo se forman las cordilleras oceánicas, ¿sí? Que son esta cadena ininterrumpida de montañas. Es eso cuando las dos placas tectónicas divergen, ¿sí? Y sube el magma. Recuerden que las placas están sobre magma, entonces siempre que haya este movimiento, el magma es muy importante porque va a subir o va a descender, dependiendo del movimiento. Y así es que se crean
todas las montañas y todos los relieves, ¿ok? Aquí podemos ver un dibujo que nos explica así, cómo las placas se van alejando y cómo ese hueco que queda ahí, cómo es rellenado por el magma. El cambio climático y las extinciones masivas. Emilia, por favor, ayúdame a leer. Cambio climático y extinciones masivas. Hace 65 millones de años aproximadamente, las 3/4 partes de las especies que habitaban el planeta, desde los amonitones y el plancton de los mares hasta los gigantescos dinosaurios, se extinguieron de un modo violento. Los científicos han dado muchas explicaciones a este hecho. Sin embargo, la más probada es la caída de un gran meteorito en la península de Yucatán, México. Su impacto provocó un gran cambio climático que destruyó los ecosistemas del Cretácico. Otro ejemplo es el lago Toba en Indonesia, que oculta el cráter de un antiguo volcán que hizo erupción hace alrededor de 73.000 millones de años, expulsando toneladas de ácido sulfuroso que pudo haber provocado el descenso de la temperatura global durante 6 o 7 años. ¿Ok? Entonces vemos que siempre cuando hay un cambio de relieve, cuando anteriormente que había esta cantidad de volcanes, había muchos volcanes eh, y casi todos eran activos, no como ahora que ya muchos se extinguieron, muchos están dormidos. Recuerden que esto es un tipo de contaminación. Cuando un volcán erupciona, emite gases a la atmósfera, ¿sí? Como metano, como azufre, como dióxido de carbono. Entonces, toda esta expulsión de gases, por ejemplo, este cráter que nos están mencionando aquí, sí afectan el clima, sí afectan el clima, hay un cambio climático que se da. Entonces, por eso es que hubo estas extinciones con glaciaciones, con enfriamiento, después la temperatura volvió a su estado normal. Todo eso depende, ¿es de qué? De los cambios geológicos que ocurren en nuestra Tierra. Ya les dije, cuando hay muchísima sal, por ejemplo, en el mar, cuando hay mucha sal, ¿sí? Hay una salinidad bastante fuerte, el mar vuelve a su estado líquido, pero cuando hay ausencia de salinidad, se puede congelar. Entonces, anteriormente esto permitió que donde hubiese bastante hielo, ¿sí? Fuese imposible el contacto entre un continente y otro y cuando hubo hielo, ¿sí? Cuando bajó el porcentaje de salinidad, empezó a crearse los estrechos, por ejemplo, el estrecho de Bering, que unió África con América, y gracias a ese estrecho hubo como un canal donde la gente podía pasar, ¿sí? Esto también por el cambio climático. Cuando ya la salinidad aumentó, pues ya subieron los niveles del mar, los continentes siguieron moviéndose y dando como resultado los continentes como lo conocemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, el clima es un factor súper importante. El clima, los elementos y los factores. El clima de una zona depende de las temperaturas, evidentemente. Si en una zona las temperaturas son muy altas, hablamos de que hay un clima que es cálido. Si hablamos de una zona donde las temperaturas son bajas, hablamos de un clima templado. Y donde son extremadamente bajas, está todo congelado, hablamos de un ecosistema totalmente fallido, ¿sí? Entonces, los climas dependen de la temperatura. También depende de las precipitaciones, ¿sí? Recuerden que las precipitaciones cuando cae agua de las nubes, ya sea en forma líquida como lluvia o en forma sólida como granizo o como nieve. De la presión y de los vientos. El clima varía de un lugar a otro puesto que está condicionado por distintos factores, como la distancia al mar y la altura. Mientras nosotros estemos más alejados del mar, la temperatura desciende. Mientras estamos más cerca del mar, las temperaturas aumentan. ¿Ok? El mar tiene un factor súper importante. Además que en el mar están las corrientes marinas, y las corrientes marinas nosotros ya sabemos que tienen dos tipos de temperaturas. Hay corrientes marinas que son frías, que generan ambientes secos, y hay corrientes marinas calientes
que generan es una cantidad inmensa de lluvias por la mayor evaporación de agua que existe. ¿Okay? Los seres vivos se adaptan al hábitat en el que se desarrollan y se adaptan también a su clima. Cuando hay una variación drástica en el clima, mueren las especies y animales y vegetales que no pueden adaptarse al cambio. Y aquí volvemos a la teoría de la adaptación, ¿sí? De Charles Darwin. Solamente las especies que puedan evolucionar, que puedan adaptarse, son las que sobreviven. Las débiles no. El estado de la atmósfera cambia permanentemente. Pueden presentarse cambios bruscos en pocas horas o también pueden haber cambios muy largos que duran cientos o miles de años. Por esto es importante diferenciar el tiempo y el clima. Entonces, es bastante interesante esto. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, hoy en la madrugada llovió muchísimo, mucho. Llovió muy fuerte. Y ahorita hay un sol bastante bonito. El que cambió no fue el clima, cambió fue el tiempo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia del clima y el tiempo? Que el clima es un estado que perdura a lo largo del tiempo, es estable. Por ejemplo, nosotros sabemos que nosotros estamos en el Ecuador pues tendemos a tener un clima cálido, ¿sí? Los países que estamos cerca del Ecuador. Pero, por ejemplo, si hablamos de Pichincha, nosotros sabemos que Pichincha tiene un clima normalmente templado. Si vamos a Guayaquil, Guayaquil tiene un clima cálido, ¿sí? Entonces, estos perduran en el tiempo, durante años. Guayaquil es súper caliente, ¿ok? Y esto no cambia de un día para otro. Que hay variaciones de temperatura y de precipitaciones en un día, esto se llama tiempo. ¿Por qué? Porque las variaciones son súper cortas y duran poquito tiempo y pueden ser de unas horas para otras. Por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo, que esta madrugada llovió y ahora está haciendo un sol, cambió fue el tiempo. ¿Ok? Y y ahorita estamos, no sé cuántas temperaturas estamos. Ya les voy a decir cuánta es la temperatura que estamos ahorita. Estamos a 19 grados centígrados. En la mañana amanecimos con 9 grados centígrados. Sí, está ahí cambiando la temperatura. Pero son esos cambios pequeños. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las noticias, ¿sí? Nos están dando es el tiempo. ¿Sí? Las noticias del tiempo. Hoy va a ser lluvia, hoy va a ser sol, se pronostica chubascos, ¿sí? Entonces, para que sepan cuál es la diferencia. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar determinado y en un momento específico. Así se puede decir que en este momento en Machala hay un tiempo soleado y cálido. No se sabe si después va a llover. Y el clima se refiere al estado medio de la atmósfera durante un largo periodo. Entonces se dice que Machala es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí, chicos, con la diferencia entre clima y tiempo? Sí, Sí, necesito Sí, que esto quede súper claro, ¿no? ¿Qué es clima y qué es tiempo? Ok, por hoy vamos a ver el contenido hasta aquí. Continuamos el próximo miércoles, chicos, para estudiar un poquito más cuáles son los factores del clima. Y bueno, estén pendientes en la plataforma que les va a llegar su hojita de trabajo para esta semana. Recuerden que tienen que subirlo hasta el día jueves. Los chicos que no me están subiendo los deberes, por favor, para que los anexen. Y bueno, que tengan un fin de semana bonito. Nos vemos la próxima semana, chicos.